queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga. Estamos aquí en otra entrega del Testimonio de Jesús, donde compartimos historias reales de personas reales como tú y como yo, que aman a Jesús, que Jesús es el amor de su vida, que a pesar de las situaciones que han vivido en la vida, algunas de salud, otras financieras, familiares, diferentes situaciones, pero siguen amando a Dios, siguen sirviendo a Dios, siguen pensando que Dios es real y que Dios es bueno. Tengo una invitada súper especial, súper especial. Pero antes voy a compartir con ustedes uno de sus versículos de la Biblia favorito, el que a ella más le gusta, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué versículo tan poderoso. Gloria a Dios. Así que damos la bienvenida de manera muy especial a mi querida madre, hermana y amiga, Ramona Encarnación. Bienvenida, Ramona. Gracias, Dorca. Qué felicidad tenerla aquí. Gracias. En este momento me encuentro aquí en este lugar para compartir con ustedes el primer testimonio. Pero antes de compartir el testimonio, díganos a nosotros quién es Ramona. Ramona. ¿Dónde usted nació, Ramona? Yo nací en Higüey, Cañadón de Nisibón. Nisibón. ¿Y quién eran sus padres? ¿Están vivos sus padres? No. Hace mucho murieron. Hace mucho murieron. Luego, ¿y cuáles eran los nombres de ellos? Mercedes Encarnación y Vencelao Espíritu Santo. Ah, pero un nombre hermoso, su papá Espíritu Santo. Bueno. ¿Y cuántos hermanos usted tiene o tenía? 14 hermanos. Eran 14, de padre y madre. 7 de madre y 7 de padre. Oh, ¿y se criaron juntos todos? No, me crié con mi mamá. Ok. ¿Y se acuerda de alguna experiencia así chiquitita allá en el campo con sus padres? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo era Ramona cuando estaba ahí en ese campo? Bueno, ya usted sabe, era una joven campesina. Yo vine para acá, para la capital, con mi maestra. Recuerdo que me trajo al 9 de San Isidro en la época de Trujillo. Y cuando ella se fue para Nueva York, me dejó en la Barahona 268. ¿Usted vino a trabajar en trabajar, labores domésticas? Sí, vine con ella, como me trajo como... Bueno, yo era como decir una familia, porque ella a mí no me pagaba, sino que yo vine con ella. Después me dejó en un sitio, en la Barahona 268. Ahí sí me pagaban, pero me tenían como una familia. Nunca fui su trabajadora, donde yo le hacía todo en la casa. Yo era su familia, porque ella salía a trabajar y venía en la noche. Y había una vecina al frente que le decía que yo era su trabajadora. Y dice, no, Ramona es mi compañera, porque ella que se queda con mi mamá. Ella nunca me trató como trabajadora, sino que yo era su compañera. Ay, qué bien. ¿Qué edad usted tenía cuando vino a Santo Domingo? 16 años. 16 añitos. Wow. Y entonces, usted tiene hijos, Ramona. ¿Cuándo se casó? ¿Aquí en Santo Domingo o allá en Higüey? No, aquí en Santo Domingo fue que yo vine a tener hijos. ¿Cuántos hijos tiene Ramona? ¿Biológicos? Porque Ramona tiene hijos biológicos y tiene hijos también que ella crió. Vamos a ver, el primero se murió y tengo 3 vivos. Su primer hijo murió, un bebecito todavía. Ah, ok. Y cuando llega a Santo Domingo, ¿ya usted conoce del Señor, Ramona? Bueno, yo estuve aquí, me fui otra vez para Higüey, después volví y ahí fue que yo conocí el mensaje. En una semana de oración que había en el mes de abril, y el himno que yo escuché fue El Rey que viene cerca está. En Ebenezer, la iglesia que está en el mercado, que todavía no se había hecho el mercado, que era al lado de Pepe Solano y Nita.
¿En qué Ay, sector es eso? eso es cerca de Mercado Nuevo, ahí que el sector le llaman Villa Agrícola. En Villa Agrícola. Y ahí hay una iglesia adventista cerca. Ahora la iglesia, después que desbarataron el mercado, que desbarataron ese barrio ahí, la pusieron en la José Martí, Oh. esa iglesia. ¿Y quién la invitó a la iglesia? ¿Usted escuchó el himno y fue? A mí me invitaron a una iglesia evangélica que había por La Moca, por la Juan Erazo, por ahí. Y yo fui, pero no me gustó la forma. Y al otro día me invitaron a la iglesia Ebenezer, César del Villar. Estaban jovencitos, él y su esposa. Y nos invitó y fuimos. Y ahí me quedé. Cuando Ahí, usted dice nos invitó, ¿a quiénes fue que nos invitó? a mi esposo, el A su papá de mi esposo. hijo. Y fuimos allá y ahí me quedé. Entonces, el pastor que me bautizó fue Colombino Gonzalo. Pero muy En la famoso ese iglesia, pastor. en la iglesia de La Paz, Wow, qué fue que bien. me bautizó. Yo he oído mucho el nombre de ese pastor, Colombino González. Sí, eso. ¿Y en qué año fue eso que usted se bautizó? Eso fue en el 68. En el 68. En el 68. Qué bien. Entonces, ¿a usted le dieron estudios bíblicos? No. Sí, Oh, me lo ok. dieron César del Villar y su esposa. Le dieron los estudios bíblicos. Pero ellos si me ven no me conocen. Es verdad. Yo he visto hijos de él ahí, en la iglesia de Olimpo, y le he dicho que me dieran el teléfono y no me lo mandaron. Que ya Pero tienen que estar viejos. no se apuren, que ellos van a ver este podcast y le van a mandar el número. Ay, qué bien. Entonces, ¿cuándo llega el segundo hijo? El primer hijo se Fue llama Roberto. Roberto. ¿Y el segundo? Wilfredo, pero ya lo tuve, ya Wilfredo. estaba, Roberto estaba grande ya. Cuando nació el segundo hijo, su segundo hijo, Wilfredo. Y entonces, ¿después qué pasó? Porque usted no se quedó en Villa Agrícola. ¿Qué pasó? No, yo volví para Higüey. Y ahí ya yo tuve que trabajar en sábado y cosas, pero yo siempre iba a la iglesia. No iba a la iglesia, sino siempre diezmar. Yo nunca dejé de diezmar. Yo sacaba el diezmo. Hasta que volví para acá, para esta capital, y ahí conocí al papá de Jeremías. Y ¿Quién es Jeremías? Jeremías es mi hijo más pequeño. Su hijo Jeremías menor. Polanco, mi hijo menor. Para que los que nos escuchan sepan que es su hijo menor. Mi hijo menor. Entonces, bueno, yo me dediqué a trabajar en casa de familia. Después que yo vi que trataban a la gente mal, yo dije, yo no voy a dejar mi sudor perdido. Yo voy a trabajar vendiendo en la calle. Y comencé a hacer jalao. Pero el primero me quedó amargo y el segundo, y por ahí me fui. Cuando hice bien el jalao, entonces yo me dediqué a venderlo en la calle. Y yo lo vendía. Y así ayudaba a mi familia, que yo era que lo mantenía a ellos, porque ellos vinieron de allá de Higüey. Aquí Ajá, detrás de usted vino un grupo. Vinieron ellos todos, y yo era la Sus que... hermanos. Sí, mi mamá y mi papá, mi padrastro. Y yo era que lo mantenía a ellos, trabajando. Ahí en Herrera buscábamos guandules, desgranábamos de Dora. Y lo maduro, no, lo teníamos que apartar todo aparte, lo maduro y lo verde. Y se lo llevamos a Dora. Después me dediqué a vender en la calle. Vendía aguacate, vendía dulce, en almíbar. Yo no tenía Jeremías todavía cuando eso, nada más tenía Roberto. Y cuando yo dije, pero yo voy a vender en la calle, me puse a hacer venta para vender en la calle. Y ahí me conoció el papá de Jeremías. Ya yo tenía a Wilfredo también. Entonces tuve a Jeremías con él. ¿Cómo se llamaba ese señor? El papá de Jeremías, ¿cómo se llamaba? José Mercedes, le decían Mercedes Polanco. Mercedes Polanco. Porque su nombre era Mercedes, lo que pasa es que se lo arregló. Se lo cambió. Se lo cambió. Ajá. Oye. Y ahí me fui a trabajar. Y ya cuando... Muy emprendedora usted. Cuando yo dije, bueno, ya yo vendiendo en la calle le conseguí un trabajo de carpintería, se hizo
equipo de madera, tenía su equipo de él, decía que eso era de las dos, porque no tenía nada cuando se juntó conmigo, más que 5 hijos. 5 hijos. Y yo se lo crié. O sea, usted tenía 2 y él tenía 5. Y a Jeremías 3 que tuve. Ay, santo. Usted podía grabar la película, lo tuyo, lo mío y lo nuestro. 5 hijos, Ramona. Ay, ay, Así ay. mismo. Y yo crié una niña de mi hermana, Mercedita. O sea, ya van 8. Sí. 9 cuando No, nace el más chiquito. eran más. Eran Porque más. crié 2 hermanitos de ella. También lo tenía, yo tuve que entregárselo a su papá. Pero cuando la niña estaba chiquita, que su mamá me la dejó de 60 días nacía, la mamá se murió. Antes de ella morirse, yo pensaba que le iba a entregar la niña, porque ella no tenía hija hembra. Ni yo tampoco, pero yo no le iba a quitar su hija. Pero al morirse, yo tuve que quedarme con la niña. De ahí nos fuimos a Miche. Él se fue a Miche, porque donde un hombre, que allá le daban una tierra para limpiarse. Y cuando llegamos allá, que yo veo a ese hombre subió en un burro, ¿sabes que la gente en antes vestían de alitao? Ahí ¿Cómo vestir de alistado? Digo, una promesa. Oh. Una cosa con unos cuadritos. Y yo veo ese hombrecito en ese burro montado. Y nosotros íbamos para donde él era, pero limpiarle cuidarle una tierra. Una tierra. Ay, pasamos más trabajo. Y llegamos a una casa. Y ahí nos dieron alojamiento, vivíamos ahí. Y cuando ya él no pudo más, él tuvo que venir para acá, para la capital, para podernos ir a buscar. Y nos quedamos ahí. Me quedé yo ahí al lado de Cató. Y vivíamos en la casa de Kika, que era su hermana. Bueno, esa balsa de muchachos ahí que sé que. Un día, el más chiquito del Alberto, Bate le decían, cuando eso, ya le dicen Alberto, que ese es su nombre. No sé qué pasó entre ellos, que le dijo, si tú lo dices, yo te mato tu familia. Ay, Dios mío. Y si mi tío viene aquí, cojo la pistola y lo mato a todos. Ok, yo no sabía, porque yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Siempre a la leche de tetere, que le decíamos tetere, a Mercedita, se hervía y se ponía en un jarro y la mía en otro jarro. Ese día, cuando eso, yo estaba leyendo El conflicto de los siglos. Yo leí ese libro entero, aunque yo no me recuerdo de nada, pero yo lo leía por unas cuantas veces, igual que la Biblia. Yo voy leyendo donde dice, si Jacob no se hubiese arrepentido de su pecado que cometió, por adueñarse de la progenitura de su hermano, el Señor no lo hubiese librado. Yo leí eso. Yo iba por ahí. Yo esa noche soñé un sueño raro. Hiervo la leche, pongo la de la niña ahí y la mía. El agua aquí destapada en una olla y la comida del muchacho destapada en su plato, en la mesa. Cojo para donde la tía de él y estoy parada en la puerta, así, como así, ¿verdad? Entonces yo estoy hablando con ella ahí y él pasa con un pantalón viejo, pero fue el Señor para mostrarme que era él que llevaba el pote. Yo estoy así, uno como que ve como le dicen, el rabo del ojo, así. Uh-huh. Yo di que vi ese pantalón nuevo que él pasó, puerta azul. Y cuando miro, es un pantalón viejo, pero llevaba el potecito ahí. En la mano. Ese era el que tenía el drink, el veneno. Tenía un veneno. Ay, yo Dios. Pensé que iba para la matecoco a tirárselo. Nunca pensé que era para echarle al lado leche. Ni le cayó al agua que se beben los muchachos. Ni le cayó a la comida que estaba destapada. La leche ahí. Yo tengo la menstruación. Voy a la cocina y se me pega ese dolor de cabeza. ¿Qué bajo a miau? ¿Qué bajo a miau? ¿Qué bajo a miau? Porque sé que a eso que llega, a miau con ceniza, es que llega de eso. Y me voy a lavar los trapos de la muchachita. Le decía los trapos al arroyo. Uh-huh. Y cuando... A los paños. A los paños. Uh-huh. Y cuando decía los trapos de los muchachitos. Y cuando voy subiendo, va él con el hermanito. Oh, Carlos, ¿para dónde tú vas? Yo le dije, Tetere despertó, yo le dije a Pereira, porque le decían Tetera, mi aceita, que no le diera leche a la niña. Y yo me reí, porque cuando la niña despertaba cualquiera le daba la leche, yo me reí. Pero Dios poderoso no dejó que nadie le diera leche a la muchacha. Cuando llego allá, ay, que bajo a miau con casa, ay, que bajo a miau cosa, ay, pero aquí.
Cuando viene Cató, ¡ay! Regoso que me habían sacado amarrar con una soga, porque era el que tenía el jardín en su casa para los pájaros. Digo yo, dice, y le enseño la leche. Yo me embiqué el jarro, pero no me mojé. Y me lo embiqué. Pero no me mojé, porque si me mojo, bebo. Porque ahí fue que yo descubrí que el bajo que me daba... Era de la leche. Lo tenía en la leche. Ujú. Y yo grité. Cuando Cató viene que huele, que se da cuenta, digo, Cató, pero esta mañana con usted y yo estábamos hablando ahí. Yo estoy de frente para donde usted. Y Carlos pasó así, y yo lo vi con un pantalón nuevo de Fuerte Azul. Fue el señor que me lo mostró. Él llevaba un pote, así, y la mujer buscó el pote. Digo, ese mismo lo llevaba él. Cuando la gente se dieron cuenta, me dijo que la metiera preso. Digo, jamás en la vida, porque el Señor me libró. Si me libró de la muerte, mi familia no me iban a ver. Entonces, yo no puedo hacer justicia. Y no lo hice, porque le debía demasiado favor a esa gente. Y él lo hizo, pero inocente. Sí, tenía malas intenciones, pero gracias a Dios que el Señor la libró a usted y libró a la niña. Cállese, porque no iban a ver mi familia aquí. Porque a mí iban a tener que enterrarme, porque dije, el que se bebe eso se avienta así. Ay, Dios mío. Pero gloria a Dios que el Señor la salvó. Yo le doy gracias a Dios porque pasé por mucha dificultad y Él me libró de la muerte. Amén. En ese momento. Sí, y libró a la niña y tal vez también a los otros niños también. El Señor es grande y poderoso. Entonces, usted se trasladó para, me dijo que ese era, ¿cómo se llamaba ese pueblo donde ustedes estaban? Miche, el En perro, Miche. en el perro de Miche. ¿Y qué tiempo duraron ahí, viviendo ahí? Yo no recuerdo, duramos buenos meses. Él tuvo que coger para acá a buscar vida porque allá no había. Ujú. ¿Y usted allá con cuántos niños? 11 niños serían. No, cuando eso no estaban los 11, nada más estaban 10. los 5 de él y los 3 míos, 8, 9, con Tetere. Entonces vinimos para acá, para la capital. Cuando venimos de camino, en un camión de madrugada, con todo eso, muchachos, una parte adelante con el chofer y yo, y los otros todos con el papá de Jeremías atrás. Venimos por la carretera de San Isidro, que por ahí no estaba la autopista de las Américas. Y cuando venimos, hay una patana parada. Y el camión se fue así, por un derrique. Se desvió. Por un derrique, una zanja, pa' ahí. Y yo vi una carretera nueva, verdecita, y salió. Y fue por un derrique. Ay, Dios mío. Pero el Señor mandó a su ángel para el campano, porque yo vi la carretera nueva, verdecita, que cruzamos. Eso era para matarnos todos. ¿Y qué pasó después de ahí entonces? ¿Se pararon ahí? Se pararon y yo le dije lo que había visto. Pero ella fue por un derrique que él se fue y cruzó, pero el Señor no lo dejó que se fuera para abajo. Ay, gloria a Dios. Porque nos íbamos a matar todos. Todos los niños y ustedes y todo. Y ellos todos nos íbamos a matar en ese Oh, camión Dios de noche. mío. Y cuando vinieron esa mudanza, entonces, ¿en qué parte de Santo Domingo? No, ahí en Los Ríos era que estábamos. Nos En Los volvimos Ríos. para Los Ríos ahí. Ujú. Ahí. Ya, hasta ahí el testimonio. Que le voy a contar el otro, que fue en Los No, Ríos. pero está ahí en el testimonio. Dígame entonces cómo usted llega a la iglesia de Betel, porque usted entonces vino Ah, no, pero a Los antes de eso Ríos. yo iba a la iglesia de Betel. Antes Antes tenía de Jeremías. mudarse para allá. Yo tenía ya yo me había bautizado en la iglesia de Betel. Tenía Jeremías. ¿En qué año usted se bautizó en Betel? Es que no me recuerdo. No se acuerda, hace tanto tiempo. Yo no, Ni el pastor. Jeremías tenía 3 años de nacido y Jeremías decía poesía y decía el misionero ya a los 5 años. ¿Leí el misionero? Sí, a él le dan al misionero, le ponían un blog. Estaba chiquito. Ok. Bien, entonces usted se bautizó 2 veces, me imagino. 2 veces. Ok. ¿Y en Betel qué pastor la bautizó? ¿Usted se recuerda? Colombino González. Colombino González no es... Ay, el pastor ya... Ya murió. No, está vivo. No me recuerdo ahora ya. Los días yo me recuerdo el nombre de él. Está bien. No vamos a exigirle tanto. Pero Ramona, entonces,
cuéntenos, de Los Ríos, ustedes asistían a Betel, Sí, veníamos a pie. a pie. Sí, porque no Con todos había... esos niños te iba a la Sí, iglesia, lo llevaba todito. ellos también tenían unos soles tenis. Esos tenis era para la iglesia y la escuela. Y al frente había un basudero. Y cada cual cogía su caliza, uno, un pie de uno, otro de tercero sus zapatos de diario. Porque esa era la situación que estábamos con tantos Una muchachos. situación muy difícil. Muy difícil. Ujú. Y el Pero Señor le permitió criar todos esos niños. así mismo. ¿Y cómo usted, Ramona, porque mire, criar 11 niños? Entonces no, yo solo entregué a su papá esos otros dos. Me quedé con los otros. Con los demás. Ok. Entonces, cuando usted comenzó a asistir a Betel, ustedes después formaron más iglesias. ¿Cuál fue la primera iglesia que comenzaron a formar y asistir? A Betel. Después de Betel. Y después que mis hijos estaban grandes, ya grandecitos, adolescentes, íbamos a Los Ríos, al grupo del Pino ahí, que estaba la iglesita ahí en el Pino, cerca del parque, más para allá del parque, por el Gela. Íbamos a ese grupo. Y después la iglesia, mientras tuvieron pequeños, íbamos ahí. Después, de ahí me fui para acá, Herrera. Porque yo después iba a Los Ríos, pero era cuando yo vivía aquí. Ya después, no hace mucho, que yo me mudé, y ellos no estaban conmigo. Jeremías, yo estaba allá afuera. Sí. Volví para Los Ríos. Y a Betania, ¿y cómo ustedes llegaron a la iglesia de Betania entonces? Porque de Los Ríos, ellos iban a la iglesia de ¿cómo que se llama esa iglesia? Después del cementerio Cristo Redentor. O los girasoles. No, de Daisy Rosario, la iglesia Pantoja. Ah, Pantoja. Se iban Wilfredo y Jeremías. Se iban a esa iglesia cuando estaban adolescentes. Y después dejaron de ir para allá y se formaron en Betania. Comenzaron En Betania. En Betania. En Betania. Y ahí se desarrollaron. Ahí Y mismo. Wilfredo cantaba en una agrupación, ¿verdad? Sí. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba la Melodía de Betel. ¿Cómo es? Melodías ¿Cómo es? para Cristo? No. ¿Cómo era que llamaba eso? Ahí donde se me olvidó. El Wilfredo que lo escribe en el chat. ¿Cómo se llamaba, Wilfredo? La agrupación donde tú cantabas, la agrupación que formaron ustedes ahí en Betania. Gloria a Dios. Y entonces, Ramona, ¿cómo ha sido su experiencia con Cristo Jesús? Usted ha tenido diferentes situaciones de vida. Sí. Yo realmente a Ramona le llamo una mujer virtuosa, porque Ramona crió esos muchachos trabajando, trabajando, vendiendo dulces, vendiendo arepa, ¿qué más usted vendía? Empanada. Jugo, helado. Yo tenía un despertador. Todo el mundo se acostaba y yo me quedaba trabajando. A las 4 me acostaba y a las 5 despertaba. A freír, porque era la última que salía a las 9 de la mañana a vender. Yo tenía vendedores. Tenía vendedores. Sí, pero yo a mis hijos no los mandaba a vender a la calle. Yo mejor, la venta cuando eran pocas, por ahí, por el barrio, jalado y dulce, eso lo vendía yo. Porque yo vendía más rápido y una iba con el dinero a la casa. Y yo tenía miedo de mandar a mis hijos a vender. Sí, por lo que le pudiera pasar. Pero yo, cuando llegué ahí a Buenos Aires, ya Jeremías estaba en la UA y era monitor y le daban su dinerito. El monitor ya no, yo nada más, ya no mataba con Jeremías en la casa yo. Y yo nada más vendía arepa. Pero un día, la última arepa que vendí, la vendí un jueves, que yo sufro de la columna, digo, tan gastado. Y yo vi que una señora sufría de la columna, pero era gorda, el dolor le subió arriba a la cadera, ahí, atrás. Cuando le subió, ella se quedó inválida porque ella era muy gorda. Cuando a mí me subió ese dolor, que me iba subiendo dolor ahí, abajo ahí, yo dejé de vender la arepa. Digo, no, yo no puedo seguir porque yo tengo problemas en la columna.
Ya yo no puedo caminar porque el doctor me decía, no puedes caminar mucho, ni puedes estar mucho parada, ni mucho sentada. Y esa fue la última arepa que yo vendí. Yo le cogí miedo. Y ahí Jeremías se ganó su beca, se fue a Estados Unidos. Y de ahí Jeremías Sostiene a su mamá. me sostiene a mí, él me mantiene, me compra mi medicina. Y Wilfredo me paga la casa. Ujú. Que sus hijos se han hecho responsables de su mamá, como debe ser. Pero ya usted no hace esas labores porque imagínense, ya usted ha trabajado demasiado, bastante, bastante. Es más que suficiente, ¿verdad que sí? No, ya no puedo. Sí, por más que quiera no Yo puede. quisiera. A Ramona la queremos muchísimo. Ya tuvo hijos biológicos, crió hijos y adquirió más hijos, porque hay personas que tienen esa sangre especial, Ramona, de que la gente los quiere mucho. Usted la gente la quiere mucho y la aprecia bastante. Ramona, mire, aparte de esos dos testimonios tan poderosos que usted ha dado, ¿usted tiene alguna experiencia personal, o sea, de su vida personal, en la que usted dice, Jesús es el amor de mi vida? Jesús, a pesar de todo lo que paso, a pesar de todo lo que he pasado, Dios es real en mi vida. Cuando yo comencé a leer el Isaías 40, Salmo 40, del 1 al 3, yo me recuerdo que yo daba estudio bíblico a la gente. Y si yo iba de una persona que tenía problemas, yo le decía esa lectura de los salmos, del 1 al 3. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no comprendes. Porque una vez, en Los Ríos, el hijo más viejo mío se enamoró de una mujer, o la mujer se enamoró de él, porque él nunca había enamorado de mujer, un muchacho de 16 años. Ella lo quería usar para que él le hiciera los oficios en la casa. Y él me dijo, yo tengo una mujer. Con 16 años le dijo eso. Nosotros nos reímos y le digo, esa mujer tiene su marido, porque el hombre no vive con ella, pero ese es el hombre, esa es la mujer de él, porque esa es la que él quiere y tiene esos dos niños. Pues ella lo usó, él se fue pan de ella, me decía que tenía una mujer, pues ni trabajaba. Se mudó. Sí, pero ¿qué pasa? Para tenerlo de niñero, ella salió un día y vino de madrugada y él la vio cuando llegó con el hombre que la dejó. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Yo tenía 2 termos de helado para irme a venderlo. Y yo salgo por la mañana. Cuando voy por el camino, me paran y me dicen, mire, ¿y usted está aquí? Su hijo le dio 2 puñaladas a fulana. Sus hermanos vinieron y se la llevaron a la primera clínica y la rechazaron. Cuando me dijeron eso, yo volví para atrás y dijo, me puse la mano así, Dios mío, opérala tú, porque no hay hombre que opere a esa señora, pero tú sí la puedes operar. No dejes que se muera, porque hay problemas. Si esos hermanos, antes de coger a llevarla a ella, vienen para atrás de San Francisco, andaban con machete cuando fueron atrás de nosotros. Armados. Ya no estábamos ahí, nos sacaron. Nos habían picado. Ay, Dios mío. Y yo dije, entonces cuando la llevaron para el otro médico, al otro hospital, yo le dije, Señor, haz tú esa operación. No la dejes morir porque tú sabes que hay problemas. Pero tú sí puedes hacer esa operación, Señor. Tú sí la haces porque lo que tú haces lo haces bueno. Amén. Y nos sacaron de ahí. En la tarde yo volví para los multis. Me dice una señora, me dice un militar amigo mío de alto rango, le dio una por ahí y le dio una por ahí y el puño le cabe mío. Ella se muere. Y dije, no, pero el Señor no va a dejar que se muera porque ¿qué la va a hacer? En la tarde, cuando yo volví a los multis para dormir de la amiga mía, me dicen, la mujer le dieron de harta. Oh, gloria a Dios. Digo, no, pero que esa operación fue el Señor que la hizo. Esa cirugía la hizo el Señor.
porque si se muere hay problema, esa gente hasta nos matan a mí, a mis hijos. Y mire, y la hermana me decía que no, yo digo, no, el Señor que la va a hacer. Y lo que Dios hace, lo hace bueno. Que le dieron de alta, digo, porque esa fue el Señor que la hizo. O sea, no la hizo el hombre. Porque yo dije, Señor, hazla tú. Y miré para arriba, Señor, hazla tú. Gloria a Es la Dios. situación que estábamos viviendo. Sí. Porque la situación, mira, No, y que los hijos a veces toman decisiones Ujú. y no se dan cuenta de las consecuencias que esas decisiones pueden traer. Porque un jovencito de 16 años viene y se muda con una señora que ya tiene su marido, buscando un problema, pero Que ella lo mudó ahí porque el hombre ya no lo quería, él ya lo sacó. ujú, Y lo tenía él para que le hiciera los oficios. pero ya tú sabes, entonces eso trajo muy malas consecuencias, pero Dios la libró. Dios los libró. Gloria Yo a doy Dios. testimonio porque el Señor ha hecho mucho por mí y nosotros somos malos. Porque con tanta maravilla que Dios hace, uno debiera vivir. Uno debe cantando, No, y contándole vivir a de otros. rodillas, Amén. contándole a otros lo que Dios ha hecho. Lo grande que Dios es. Ramona, hay algo que yo quiero que compartamos con las personas que nos están mirando. Yo siempre le he visto a usted muy amante a la lectura. A usted le gusta mucho leer. ¿Dónde Ya. usted aprendió a leer? En la Biblia, pero ya yo no estoy leyendo así. Porque ya son Sí, 80 pero usted, años. usted leía mucho. Sí, antes, pues yo hacía, yo todos los años hacía el año bíblico. Lo que pasa que después me dejé de hacerlo. Pero entonces usted aprendió a leer estando allá en Higüey. Fue a la escuela, usted fue a la escuela. Sí, pero donde aprendí a leer fue en la Biblia, sí. ¿Cómo? Cuéntenos. No, porque uno fue a la escuela, hizo un tercer curso de antes, pero agarré la Biblia. Y Es comenzó la bella por la... historia de la Biblia. Ese fue Ujú. lo primero que yo leí. Usted sabe que Ilustrada es Ajá. cuando la bella historia de la Biblia. Esa, ahí aprendí la historia de Jacob. A usted como que le gusta mucho la historia de Jacob. La ha mencionado varias veces. Sí, no, ahí yo la aprendí, después yo hacía el año bíblico y después agarré el conflicto de los siglos. Ujú. Porque yo leí el conflicto de los siglos como 2, 3 veces, entero, cuando estaba más joven, pero sé que uno no se graba nada. Ujú. Sí. Y después entonces siguió leyendo por ahí. Le gustó el tema de la lectura. No, o sea, pero Así es. Ramona es madre también de un amigo muy querido de nosotros que se llama Ramón Polanco. ¿Y cómo usted crió a Ramón? bueno, los otros días él me dijo, si usted no nos hubiese criado a nosotros, quizá quienes fuéramos nosotros. Ramón era uno de los 5 hijos de su esposo. Sí. Entonces, las 2 hembras, me dijeron lo mismo. Si La usted, aman si muchísimo. usted no nos hubiera criado, quizá quienes fuéramos nosotros. Y la que está en Verón, Mercedita, cogió el camino mío de trabajar, porque ella llegó a Verón. Ujú. Y allá cuando llegó, una amiga le quitó la cédula, como para venderle en un negocio. Y ella le pudo quitar la cédula porque le dijeron, te va a hacer esto. Se la quitó y le dijo, mira, a mí, yo me crié en un hogar cristiano. Y mi mamá me enseñó a trabajar. Yo no vine aquí a hacer cosas malas, yo vine a trabajar. Y hoy ha hecho su casa trabajando. Gloria a Dios. Tiene una cafetería, vendía un motor, comida, desayuno, jugo, cosas. Todo lo que ella me veía yo haciéndolo, de eso, Hace lo mismo. su casa la tiene, ahora tiene una cafetería. Ujú. Y ella dice, yo se lo agradezco a usted hoy, porque usted me enseñó a mí a trabajar. Amén. Yo no vine a hacer lo mal hecho aquí. Tiene ya casi 30 años allá, Qué bien. trabajando. Ramón es el mayor del grupo, ¿no? Sí, de lo que Ramón yo es el creo. mayor. Y Ramón predica, es evangelista, siempre está al tanto de las profecías. Y yo sé que va a haber esta transmisión. Saludos, Ramón. Saludos a todos, pero yo sé que todos lo van a ver, lo vamos a mandar, ¿verdad, Ramona? Le vamos a Bueno, mandar la transmisión. Saludos a todos los hijos de Ramona. Y Ramona, háblenos un poquito de esa crianza de Ramón con usted, de esa relación. ¿Cómo fue de madre a hijo? Él también la ama mucho, está bien. ellos todos me quieren, ellos, gracias a Dios. Mira, Alberto, el más pequeño que tenía 3 meses, 3 años de nacido. Cuando usted se casó pero- con su papá. Sí, pero él estaba chiquito.
Pues yo tenía que cargarlo a él con el barrigón de Jeremías. Ellos todos me quieren. Gloria a Dios. Él mismo me paga la muchacha que me trabaja a mí. Ay, sí. Manda el dinero. Sí. Es muy lindo cuando el trabajo no es fácil, es duro, pero es muy lindo ser madre. Y yo creo que este testimonio va a servir para edificar muchas vidas, ¿verdad, Ramona? Bueno. Que se puede echar para adelante trabajando y agarrándose de Dios sobre todo, ¿verdad? Así, poniéndose en la mano de Dios. Poniéndose Dios en todo las lo manos puede, de Dios. ¿sabe? Finalmente, una de sus hijas murió. ¿Usted recuerda de Daisy. Ah, Daisy. En un accidente. ¿Qué le pasó a Daisy? Ella trabajaba en el restaurante de ahí de la Juan Sánchez Ramírez. Cuando eso, no sé cómo era que se llamaba, no se llamaba así como tiene el nombre, tenía otro nombre. Ajá, ahora se llama Raíces. Raíces. Pero antes no se Ella llamaba así. trabajaba ahí porque ella era gorda y cuando entró ahí a alimentarse sano, la muchacha rebajó. Rebajó. Y ese día ella iba a ser la dama de honor para esa boda. Y cuando me cuentan que cuando ella iba, el chofer se admiró por verla a ella, era muchacha de muchas cejas. Te oye, esos ojos grandes, esa pestaña, esos ojos, todo natural. Y parece que él se admiró borracho, embistió pan de ella, le dio la columna, ella se murió en la cirugía, no la soportó. Pero yo digo que, tú sabes que era en la columna, y eso es muy delicado, quizá iba a quedar un vegetal. Y el Señor permitió que mejor mire. Y me dicen que cuando ella estaba en la sanda, en la caja, ella lo que parecía riéndose así como era ella. Parecía que estaba durmiendo. Sí, riéndose así, descansando. Gloria a Dios. Y que gracias a Dios servía al Señor. Usted tiene la esperanza de volverla a ver cuando Cristo venga. Bueno, si estamos vivos, o si le somos para fieles. Gloria de Dios. Si le somos fieles al Dios. Tenemos que permanecer siendo como siendo fieles. Siendo fieles. Alabado es el nombre de Dios. Y yo le pido a Dios que me ayude a serle fiel porque Él está a la puerta y tantos años que uno le conoció y que uno se pierda. No, jamás, ¿verdad que no? No. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Permanecer. Sí. Ya usted tiene más de 40 años siendo cristiana, ¿verdad? Hay que permanecer. En el nombre del Señor. Así es. Ramona, algo muy importante. Y otra cosa es que usted ve que yo peso 120 y yo digo, yo no estoy, no, yo digo sí, ese es mi peso, 120, yo no tengo que aspirar a pesar más. ¿Por qué? Cuando yo vivía comiendo la carne y los huevos, hacía la pipí con grasa. Digo, Señor, porque vino la pandemia y yo no comía eso. Y yo lo que hacía era té. Y cuidé 2 personas en mi casa con COVID. Con mi alcohol y mi cuido, yo, gracias a Dios, no me dio COVID. Pero me vi al caer, dije, con azúcar, diabetes. Le subió la azúcar. Porque soy opera de tiroides, 20 años tengo. Esa pastilla me hacen sufrir de diabetes, porque la doctora me lo dijo. Pero duré 2 meses comiendo yuca. Desayuno, comida y cena con canelones. Yo no comía más nada. Cuando se declaró la diabetes, ya dejé de comer. Ahora yo me alimento mejor. Gracias a Dios. Amén. Sano. Sin condimento artificial, nada. Todo natural. Todo natural. Todo. Y yo no estoy comiendo esos huevos ni esa carne. Me siento mejor. Ya me subió esta cosa. La hemoglobina. La hemoglobina que me tenía preocupada porque la tenía en 6, pero ya me subió a 12. Pero yo voy a tratar de comer más porque no comía casi. Y cada día más lo hago para que no me vuelva a bajar así. Porque uno se puede alimentar sin estar comiendo esa cosa. Yo no puedo comer pescado por la tiroides. El que tiene problema de tiroides o lo operaron, no puede comer pescado, nada de lactosa ni soya. Nada de eso, porque es un desorden hormonal. Exacto. Cambiándome la pastilla cada rato. Yo considero que cuando vaya ahora donde la doctora, le va a ir mejor. Sí, ya ella me la va a bajar el número. Ella me puso 100 de lunes a viernes nada más. De 100 miligramos.
Pero yo ahora trato de alimentarme mejor. Hago la leche de almendra, pero de la almendra en grano. Así mismo. Muy buena que es. Agarrarse de Dios y hacer lo que uno tiene que hacer Saberla para que le hacer. vaya bien, ¿verdad, Ramona? Después que usted la licúa, la cuela y luego la cuela en algún pañito. Y usted se esa leche, hermana, mira. Muy buena, no la hierva. Así es. Bien, Ramona, mire, con usted podemos pasar horas y horas hablando, pero todo lo que comienza finaliza, ¿verdad que sí? Sí. No sé qué tiempo tenemos, pero tenemos un buen tiempo. Ay, Así Dios. que finalmente yo quiero que usted mencione los nombres de sus hijos, que van a escuchar esto, los salude y le vamos a invitar a la gente que compartan este programa, ¿verdad? Que compartan este testimonio. Vamos a comenzar con el número 1. ¿Cómo se llama su hijo, su primer hijo? Roberto. Roberto. Siga por ahí. ¿Cuál? Wilfredo García. Wilfredo. Jeremías Polanco. Jeremías Polanco. Ramón Polanco. Ramón Polanco. Alberto Polanco. Alberto Polanco. Siga. María Altagracia Polanco. María Altagracia Polanco. Y Mercedita Polanco. Mercedita Polanco. Y Mercedita la que crié. Mercedita. 2 Merceditas tiene usted. Sí. Una de las Merceditas. Encarnación. Una de las La Merceditas. que yo crié, chiquita. Mi Ajá, sobrina. tiene un testimonio poderoso, Ramona. Mi sobrina. Cuando dio a luz su última bebé, ¿verdad? El varón. El último bebé. Y se lo cuento, ¿quiere? Sí, vamos a contarlo. ¿Qué pasó en ese parto? ¿Qué pasó? Mire, Ujú. gracias a Dios me tenía a mí. Si no, ella se muere. Después de Dios, me tenía a mí. Cuando ella da a luz, sus 2 primeras hijas, allá en Piedra Blanca, le dejaron algo allá adentro. Cuando ella sale embarazada de ese niño, ella le iba a dar cáncer. Y se le presentó una cirugía. Había que hacerle cesárea. Pero ella había que ponerle sangre y no había sangre. Y yo amanecí. Ya no hallaba qué hacer. Y a lo último llamo a Wilfredo. Y vino Wilfredo a donar la sangre. Porque había que ponerle sangre, porque no sé, la tenían con los pies para arriba y la cabeza para abajo, en esa clínica ahí de los Girasoles. Y yo amanecí con ella ahí. Y le pusieron la sangre. Y gracias le doy a Dios que no murió, porque Dios hizo un milagro ahí. Sí, Dios obró un milagro. Porque si no, ella se hubiese muerto. Así es. Y ahí está el niño. Y está ella. Sí. Usted sabe que esa historia de Mercedita, que espero que esté escuchando el programa, es muy especial para mí porque estuve muy de cerca cuando pasó todo eso. Y ella le iban a hacer esa cirugía en otro lugar. Y el mismo médico la evaluó, pero no sabía que ella tenía todas esas complicaciones. Y la mandó a ese hospital. Pero fue Dios Así que organizó todo. Porque tal vez de haber dado a luz en otro lugar, ella no hubiera superado esa cirugía. Así Yo es. entré a la cesárea y todo, y fue muy complicada la cesárea, pero Dios hizo un milagro grande. Mercedita, Dios hizo un milagro grande en tu vida. Permanece en los caminos del Señor. Y espero que venga aquí a dar tu testimonio también, que tú tienes mucho testimonio poderoso. Ella tiene mucho testimonio también. Hermana Ramona, que el Señor me la bendiga. Mi madre querida. Amén. Gracias por compartir con nosotros sus experiencias de vida. ¿Hay algo más que usted quisiera decir, añadir? Usted me habló de un salmo que quiere compartir, el Salmo 40 del 1 al 3. Salmo Vamos 40. a leerlo. ¿Por qué usted se identifica con ese salmo? Por lo que me sucedió ese día. A lo que le pasó con su hijo. Sí. Ok, lo Sí. que pasó, lo que ella contó Ujú. que sucedió con su hijo mayor cuando se mudó con esa señora que por poco y pierde la vida. No, que la gente me decía, él no lo va a... Entonces, yo cuando le predicaba a la gente le decía la historia
le hacía el salmo. Sí, porque Ramona también es evangelista. Ramona salía a dar estudios, todavía está dando estudios bíblicos. Ya no, porque su problema de salud. Pero siempre yo la encontraba dando estudios bíblicos. Ramona, ¿dónde te estás? Estoy dando un estudio bíblico. Mira, dice así. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Amén, gloria a Dios. Ese salmo es muy poderoso. Así mismo. Así mismo. Miren, los que nos están escuchando, si usted no tiene una Biblia, adquiere una Biblia y lea la palabra de Dios. En ella hay fortaleza, en ella hay esperanza. Hemos contado hoy el testimonio de una guerrera de Jehová, una sierva de Dios, que ha pasado por diferentes situaciones, crió 11 niños y fue con el poder de Dios. Es Ramona. ¿Quién le da la fuerza? Dios. Amén, Dios. Porque no teníamos nada. No tenían nada. Y esa es la condición de muchos de nosotros, ¿verdad? Venimos de abajo, pero el Señor nos dio fortaleza y aquí estamos. Que el Señor le bendiga, Ramona. Amén. Y nos vemos en una próxima entrega, queridos amigos. Ya ustedes saben, compartan este testimonio, denle like y compartan bendición. Suscríbanse al canal también. Que Dios les bendiga. Bye bye. El amor de Dios es tiempo de escuchar el testimonio.